Santo Padre, el día sábado, hizo una encíclica de 200 páginas que se conoce a partir de esta publicación como la carta de la encíclica de Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos, o hermanos todos. En un apartado de lo que dice el Santo Padre, refiriéndose a los derechos humanos no suficientemente universales, dice Francisco: muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y de sus derechos, son reconocidos y tutelados, florecen también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, dice el Papa. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Y se pregunta, ¿qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundamentales de la dignidad humana? Y se contesta el propio Papa: de modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía se está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad, idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Reconozco, y reconozcamos igualmente, que pese a que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de personas humanas que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, dice el Papa, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Las redes criminales utilizan habitualmente las modernas tecnologías de informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas partes del mundo. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos de acción para derrotar a este fenómeno, requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Y hablaba de los derechos humanos el Papa, y en su comienzo, a la exposición sobre estos derechos humanos, dice: muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Un día como hoy, de 1975, el ejército montonero, vestido con uniforme azul, hacía su debut como tal. Es decir, se vestían militarmente con su uniforme e intentaban tomar un cuartel en Formosa con un saldo verdaderamente desastroso, donde murieron 13 soldados, oficiales y soldados, conscriptos, que defendieron a fuego y sangre el cuartel y la Constitución Nacional ante el ataque de los guerrilleros que morían, entre otros 9 guerrilleros que atacaron el cuartel. Ese día,
el ataque del regimiento de infantería Monte 29, que se conoció como Operación Primicia, fue un enfrentamiento armado entre el ejército argentino y el ejército montonero, que tenía su bautismo de fuego, vestido como tal. Y sucedió un día como hoy, de 1975, en la provincia de Formosa, durante el gobierno constitucional que presidía María Estela Martínez de Perón, y en ese momento estaba a cargo de la presidencia ítalo-argentino Luder, porque estaba con licencia médica la presidenta. Secuestraron un avión 706 de Aerolíneas Argentinas, un Boeing, con 102 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, copamiento del aeropuerto del Pucú, ataque al regimiento de infantería de Monte 29, fuga de los guerrilleros en un Boeing 737 y 200 de Aerolíneas y también una avioneta Cessna 182. Durante el hecho murieron 12 integrantes del ejército, en su mayoría soldados, que estaban realizando el servicio militar obligatorio, y un policía que fue asesinado en el aeropuerto. Al día siguiente, el entonces presidente provisional Ítalo Luder, quien estaba a cargo de la presidencia, repito, por licencia de María Estela Martínez de Perón, firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la guerrilla con el número 2771-2772, que extendió a todo el país la orden de aniquilar el accionar de los elementos subversivos que ya establecía el operativo Independencia para la provincia de Tucumán. Es decir, lo extendió a todo el país. O sea, que lo que producía este episodio de Montoneros era que se extendiera a todo el país la misma situación que había en Tucumán, donde el ERP había querido decretar zona independiente, hacer otro país en Tucumán. Y los derechos humanos llegaron aparentemente para un lado, porque los descendientes de los 9 guerrilleros montoneros cobraron indemnizaciones, pero los soldados, los parientes de los soldados muertos, los que defendieron la Constitución y la democracia, tuvieron que esperar hasta el año pasado, cuando Macri firmó un decreto para restablecer también la opción de que fueran indemnizadas las familias. Es decir, estuvieron desde 1975 hasta el año pasado esperando. En esta injusticia de cómo se maneja en la Argentina la democracia fraudulenta, los gobiernos justicialistas no hicieron nada por los soldados, que además eran peronistas, que dieron la vida en Formosa para defender la Constitución y un gobierno constitucional. Lo hizo Macri con un decreto donde lo reconoció, al simple hecho, además de Macri, para ponerse en contra de la historia escrita durante el kirchnerismo a favor de los montoneros, y entonces le reconoció a la otra parte lo que debía haber sido reconocimiento de los gobiernos anteriores. Y cuando vemos esto, y cuando nos damos cuenta de esta injusticia y de otras tantas que andan por allí, y cuando en el medio de todo esto los parientes de los 9 guerrilleros terminaron cobrando algo así como 81.300.000 pesos, y recién el año pasado empezaron a ver qué le iban a dar a los parientes de los soldados que defendieron la ley, la Constitución, la democracia, uno se da cuenta que la democracia fraudulenta hace agua por todas partes. Hace agua en la Corte Suprema de Justicia, hace agua en los jueces, hace agua en los legisladores y hace agua en los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional cuando pasan estas cosas. Entonces vivimos en una democracia fraudulenta, nos autoengrupimos creyendo que estamos en democracia plena y hacemos injusticias como esta que repuntamos. El Papa nos habló de los derechos humanos y nos habló que no eran para todos. Queremos recordar hoy a esos soldados valientes, conscriptos, hijos de trabajadores, humildes, muy humildes, que murieron defendiendo la Constitución y la democracia del gobierno que había elegido el pueblo a través del voto ciudadano. Todavía siguen esperando el homenaje de la historia que los redima definitivamente. Y por otro lado, los montoneros que tomaron el cuartel y murieron allí figuran como desaparecidos en el homenaje que se le hace allí donde aparecen todos los desaparecidos, en ese lugar tan cercano al Río de la Plata, mezclando una cosa que no corresponde.
no fueron desaparecidos. Fueron a tomar un cuartel vestidos de un ejército enemigo, se vistieron de azul, para pelear contra el ejército argentino. Y aquí obligaron a que se firmara ese decreto, que no lo firmó María Estela Martínez de Perón, porque también en eso miente la historia, lo firmó Luder. Pero fueron obligados por este episodio. Terminemos con la historia, revisémosla como corresponde y hagamos justicia a esos soldados heroicos que defendieron la democracia en Formosa y que el propio peronismo ignoró.